Bueno, vamos a ver en este vídeo cómo se pueden utilizar los amplificadores operacionales en modo de comparadores. Entonces, lo primero que tenemos que observar en ellos es que no tienen realimentación negativa. Es decir, aquí en estos ejemplos que voy a dar ahora, que son los principios básicos de funcionamiento para saber exactamente cómo hacen la comparación, vemos que trabajan en circuito abierto, ningún tipo de realimentación. Entonces, lo que van a hacer en este caso es comparar las dos entradas. Y según el voltaje que tengan en esas entradas, al no tener realimentación negativa, la ganancia vamos a considerarla la ideal, es decir, infinito. Entonces, la salida va a tener un voltaje, el voltaje máximo que puede tener cuando tiene una ganancia infinita, que va a estar limitado lógicamente por los valores a los que esté alimentado el operacional. Si alimentamos el operacional A más VCC y menos VCC, el voltaje de salida va a estar limitado por más VCC en el lado positivo y por menos VCC en el lado negativo. Ya sabemos que en realidad ni siquiera en un circuito práctico ni siquiera llega a alcanzar esos valores de más VCC y menos VCC. Pero nosotros vamos a considerar para la explicación que sí que alcanza esos niveles. Entonces, cualquier una de las dos entradas va a ser prioritaria sobre la otra en un momento dado. Entonces, la salida basculará o a más VCC o a menos VCC según ese valor que tenga en las entradas. Y es lo que vamos a determinar ahora. Vamos a ver distintos voltajes de entrada y vamos a ver cómo evolucionan esos voltajes en la salida. Vamos a empezar por este primero, en el cual vemos que la entrada no inversora la tenemos conectada a masa, es decir, la otra entrada, que tenemos un voltaje de entrada, vamos a comparar dicho voltaje con 0 voltios. A veces estará por encima de 0 o estará por debajo de 0. La comparación la hacemos con 0 voltios. Entonces, si tenemos en la entrada inversora un voltaje por debajo de 0, es decir, un voltaje negativo, en la entrada que invierte, lógicamente lo que va a hacer el operacional es saturar hacia un voltaje positivo, que es lo que tenemos representado aquí. Para nueva entrada negativa, el operacional ha saturado hacia un voltaje positivo, a más VCC. Bien, si seguimos subiendo el voltaje en VI y hacemos este voltaje positivo aplicado a la entrada inversora, lógicamente lo que va a hacer el operacional es saturar hacia negativo. Es decir, ya para voltaje de entrada ya positivos, pues vemos que aquí hay un cambio y bascula hacia negativo, satura hacia negativo. Bien, esto que vemos aquí tampoco es correcto. No solamente porque no alcanza los valores de saturación más VCC y menos VCC, sino que tampoco es justamente en el cero cuando hace la transición. Tampoco es una transición tan abrupta, de forma real, como vimos en el momento, cuando vimos en su momento de las características de la operación, vimos que la caída era más suave, ¿no? No era abrupta. Esto sería un caso ideal, un caso perfecto. Bueno, pues este funcionamiento es lo que se expresa en la tabla. Si la V de entrada es menor que 0, la V de salida, VCC. Si la V de entrada es mayor que 0, la V de salida, menos VCC. Bien, vamos a ver otro ejemplo con otras entradas. En este caso, tenemos la entrada inversora, la tenemos puesta a masa, es decir, a 0 voltios. Y ahora lo que vamos a comparar es el voltaje que tenemos en la entrada no inversora, que la comparamos lógicamente con 0 voltios.
En este caso, recordemos, la entrada no inversora no invierte lo que tengamos puesto en ella. Caso contrario, lo que hace la inversora. Para eso los nombres que tienen dichas entradas. Bien, mientras si el voltaje es negativo, no invierte, el circuito, el operacional, estará basculado hacia voltaje negativo. V de entrada negativo, V de salida menos VCC. Cuando el voltaje va a positivo, el voltaje de entrada va a positivo, entrada no inversora, el operacional saturará hacia más VCC, valor máximo que puede tener. Bien, es lo mismo que se representa en esta tabla que tenemos aquí. Bien, vamos a seguir viendo otros ejemplos con otros valores en la entrada. Ahora vamos a fijarnos en este comparador en el cual ahora en la entrada no inversora tenemos un valor de referencia, que sea un voltaje de referencia. Entonces, mientras la V de entrada, es decir, démonos cuenta que el voltaje lo estamos aplicando a la entrada inversora. Mientras el voltaje de entrada sea menor que el voltaje de referencia, va a ser más positivo el voltaje de referencia en la entrada que no invierte, por lo tanto el operacional va a saturar hacia positivo. Bien, ahora cuando la V de entrada sea mayor que la V de referencia, es decir, la diferencia potencial será más positiva ahora la entrada que invierte, ¿qué va a suceder? Pues que la operacional va a bascular hacia negativo. Es lo que tenemos aquí. Fijémonos que mientras la V de entrada sea menor que la V de referencia, es decir, por supuesto cuando es negativa es menor, incluso cuando es positiva sigue siendo menor hasta que no llega a ese valor de referencia. Por lo tanto, durante todo ese intervalo, V de entrada menor que la V de referencia, el operacional saturado hacia más VCC. Cuando la V de entrada se hace más positiva que la V de referencia, más positiva en la entrada que invierte, pues lo que va a hacer el operacional es saturar hacia negativo. Bien, es justamente lo que nos muestra esta tabla que tenemos aquí al lado. Seguimos viendo más ejemplos de funcionamiento. Seguimos aplicando un voltaje de entrada a la entrada inversora. Y ahora aplicamos un voltaje de referencia a la entrada no inversora, pero en este caso el voltaje de referencia negativo. Entonces, como siempre, mientras la V de entrada sea menor que la V de referencia, es decir, que la V, o dicho de otra manera, mientras la V de referencia sea mayor, más positiva que la V de entrada, en la entrada que no invierte, el operacional estará saturando hacia positivo. Ahora, cuando la V de entrada ya sea mayor que la V de referencia, en la entrada que invierte, basculará hacia negativo. Bueno, pues eso es lo que nos muestra, lo tenemos aquí en la figura, ¿no? En este caso, como la V de referencia es negativo, mientras esto sea más negativo que esa V de referencia, pues el circuito estará basculado, el operacional estará basculado hacia más VCC. Ahora, cuando la V de entrada ya se hace más positiva que la V de referencia, ojo, que no digo positiva, sino más positiva. Porque si esto, por ejemplo, son 3 voltios, tendría aplicado aquí menos 3 voltios. Aquí, con que empiece a aplicar ya menos 2,9 voltios, ya es más positivo. ¿De acuerdo? Y sigue siendo voltaje negativo, pero ya es más positivo que la V de referencia. El caso que tenemos aquí, a partir de la V de referencia, fijémonos que la V de entrada es negativa todavía, este tramo. Pero aquí ya ha basculado hacia negativo. Esta tensión se ha hecho más positiva que la que tengo aquí y en una entrada que lo va a invertir, por lo tanto basculará a negativo. Es decir, lo representado
en esta gráfica y mostrado en su correspondiente tabla. Vamos con otro ejemplo. Un voltaje positivo en la entrada inversora. Y tomamos una entrada variable en la entrada no inversora. Bueno, siguiendo los mismos principios, mientras el voltaje de entrada sea menor que el voltaje que tenemos en la entrada inversora tendrá más efecto. Y como invierte, pues el circuito, el operacional, estará saturado en negativo. Cuando la V de entrada se haga más positiva que la V de referencia, remarco lo de antes. Digo cuando la V de entrada se haga más positiva. No digo la V de entrada se haga positiva. Porque si esto tenemos aquí 3 voltios y aquí tenemos en la V de entrada 2 voltios, lógicamente 3 voltios sigue siendo mayor que 2 voltios. Por lo tanto, aunque 2 voltios es positivo, todavía no ha alcanzado el valor que tenemos aplicado en la entrada inversora. Entonces, hasta que no se hace más positivo la V de entrada que la V de referencia, el operacional va a estar saturado a negativo. Ahora, cuando la V de entrada se hace más positiva que la V de referencia, aplicada a la entrada que no invierte, el operacional va a bascular a VCC, va a saturar a VCC, lo que tenemos aquí. Este es el tramo en el que la V de entrada es positiva, pero ojo, todavía no ha alcanzado la V que tenemos en la entrada inversora, por lo tanto, el operacional sigue saturado a menos VCC, a negativo. Solamente cuando la V de entrada se hace mayor que la V de referencia es cuando vemos que el circuito, el operacional, bascula, satura hacia VCC. Bueno, y por último, la última combinación significativa, pues es aplicarla una V de referencia a la entrada inversora, pero en este caso esta V de referencia negativa. Entonces, como siempre, mientras la V de entrada sea menor que la V de referencia, el circuito estará saturado hacia negativo. Cuando la V de entrada se haga mayor que la V de referencia, más positiva que la V de referencia, a la entrada que no invierte, el circuito bascula hacia positivo, hacia más VCC. Entonces, como aquí lo que tenemos es un voltaje negativo, siempre que este voltaje que tenemos aquí sea aún más negativo que la V de referencia, tendremos la diferencia de potencia será que la V de referencia más positiva. En la entrada que invierte tendremos saturado hacia negativo. Solamente cuando la VI se hace más positiva que la V de referencia, y remarco lo de más, no digo positiva, sino más positiva que la V de referencia. En ese caso, cuando es más positiva que la V de referencia, más positiva a la entrada que no invierte, pues el circuito operacional va a saturar a más VCC, que es lo que nos representa en esta gráfica y se indica la tabla correspondiente. Bueno, de esta manera se puede coger una idea bastante clara del funcionamiento que tiene el operacional como comparador. Vamos a ver algunos ejemplos prácticos de ello. Bien, el primero es el que llamamos comparador Smith. Lo que tenemos es una V de entrada en la entrada inversora y tenemos una V de referencia en la entrada no inversora. Pero ojo, esta V de referencia ya no es fija como en los casos que hemos visto anteriores básicos. Si nos damos cuenta, esta V de referencia la obtenemos de un divisor de tensión cuya alimentación es la salida del propio operacional. Entonces, en los momentos en que el operacional esté saturado a más VCC, en el punto A tendré un voltaje positivo.
por supuesto respecto a masa, como siempre. Tendré un voltaje positivo y entonces tendré que comparar lo que yo aplico a la entrada con un voltaje positivo en la entrada no inversora. Y cuando en la salida tenga un voltaje negativo, en el punto A, tendré un voltaje negativo. Por lo tanto, en este caso, lo que yo aplique a la entrada lo tendré que comparar con un voltaje negativo aplicado a la entrada no inversora. Eso debe quedar claro. Si suponemos, por ejemplo, que cuando conectamos el circuito satura positivo, más VCC, en el punto intermedio tendré un voltaje positivo, el que corresponda, el que nos interese. Para eso dimensionaremos el valor del divisor de tensión para obtener con el que queramos comparar la entrada. Cuando la entrada alcance ese valor positivo, el operacional basculará hacia negativo. Entonces tendré el mismo valor que antes, pero en este caso negativo. Ahora la entrada, por lo tanto, tendré que compararla con el mismo valor absoluto que antes, pero ahora en este caso negativo en la entrada no inversora. Bueno, pues eso representado en la siguiente gráfica podemos ver que nos puede servir para conformar una onda senoidal, ¿no? Para determinar cuándo una onda senoidal, tanto en un sentido como en otro sentido, llega al valor que a mí me interesa. Entonces, suponiendo que estos son los valores de comparación, el valor que obtenemos en el punto A, este y este. Si suponemos que cuando conectamos el circuito está saturado a positivo o a saturado a positivo, cuando la entrada supera ese valor positivo que tengo en el punto A, basculará hacia negativo. Ojo, porque ahora fijémonos que aunque la onda continúa y luego vuelve a pasar por el mismo punto antes, no realiza ninguna acción el circuito. Lógico, porque ahora no lo tiene que comparar con este valor positivo que tenía antes, sino al bascular hacia negativo, el operacional lo tiene que comparar con un voltaje en el punto intermedio, ahora negativo, que sería este. Entonces, hasta que no llega la onda senoidal a ese voltaje negativo, el circuito no realiza ninguna acción, que en este caso lo que va a hacer es ahora saturar hacia positivo. Bueno, esto es el comparador Smith. Vamos a ver otro tipo de comparadores. Los comparadores de ventana, también bastante utilizados. Tienen bastantes estructuras. Vamos a ver 3 de ellas como ejemplo. Bien, lo primero, si nos fijamos, en este caso sencillito, son 2 operacionales en los cuales tenemos voltajes fijos en las entradas de ellos. En el 1, en este operacional, vemos que tengo un voltaje fijo en el punto B de este divisor de tensión aplicado a la entrada inversora. En el operacional 2, tengo un voltaje fijo, el que tenga en el punto A, aplicado a la entrada no inversora. Es decir, este comparador me va a comparar lo que yo aplique a su entrada inversora con lo que tengo en su entrada no inversora, que es fijo. Voltaje en el punto A. Este comparador lo que va a hacer es compararme lo que tenga en la entrada no inversora, que es la V de entrada al circuito, con lo que tiene en su entrada inversora, que como he dicho antes es el voltaje en el punto B. Lógicamente, el voltaje que tengo en el punto B es mayor que tengo en el punto A. Entiendo que el voltaje que estoy aplicando al divisor de tensión, compuesto por estas 3 resistencias, es un voltaje positivo. Bien, mientras el voltaje de entrada sea inferior al punto A, lógicamente también lo es al punto B, al voltaje del punto B, mientras el voltaje de entrada sea inferior al voltaje que tengo en el punto A, resulta que el operacional 2 tengo más voltaje en la entrada que no invierte. Por lo tanto, la salida del operacional 2 estará saturada hacia positivo. Si el voltaje de entrada es menor que el punto A, lógicamente también es menor que en el punto B.
Por lo tanto, tengo más voltaje en el punto B en la entrada que invierte, en el operacional 1. Por lo tanto, el operacional 1 estará saturado hacia menos VCC. Bien, si yo voy subiendo el voltaje en la entrada del circuito, este comparador de ventana, y coloco el voltaje entre medias del voltaje que hay en el punto A y el voltaje que hay en el punto B, entre medias de los dos. Es decir, ha superado ya la V de entrada el voltaje en el punto A, pero no ha llegado todavía al voltaje en el punto B. Si ha superado el voltaje en el punto A, es decir, este voltaje es más positivo, en la entrada que invierte, en este caso el operacional 2 va a bascular hacia negativo. Como todavía no he llegado al voltaje que tengo en el punto B, a este operacional no le afecta para nada. Estoy en las mismas condiciones que en el caso en el que la VI era menor que el punto A. Por lo tanto, aquí el operacional sigue como estaba antes, con menos VCC. Bien, si ahora el voltaje de entrada lo sigo subiendo y lo hago superior al voltaje que tengo en el punto B, veo que de cara a este operacional 2 no ha ocurrido nada respecto al caso anterior, dado que ya antes era mayor que en el punto A y sigue siendo mayor que en el punto A. Por lo tanto, el operacional 2 en este caso sigue saturado hacia menos VCC. Pero ahora, en el operacional 1, al ser la V de entrada mayor que el voltaje en el punto B, que vemos que está aplicado a la entrada inversora, al ser en la entrada no inversora el voltaje mayor ahora, no lo invierte, por lo tanto la salida del voltaje, la salida del operacional va a saturar hacia más VCC. Bueno, pues de esta manera nos determina como una ventana en la cual queremos localizar un voltaje. De ahí el nombre que tienen este tipo de comparadores. Vamos a ver otro ejemplo. Bien, lo mismo que antes, divisor de tensión fija en 2 puntos, por lo tanto, punto B, ahora en este caso, a la entrada que no invierte del operacional 1. Voltaje en el punto a la entrada que invierte del operacional 2. Y la entrada la aplicamos para el operacional 2 en la entrada que no invierte y en el operacional 1 en la entrada que invierte. Entonces, cuando el voltaje de entrada es menor que el voltaje que tengo en el punto A, también como antes considero que el voltaje es positivo, por lo tanto el voltaje en A es positivo y el voltaje B es positivo y, lógicamente, el voltaje de B es mayor que el voltaje de A. El que me interese. Para eso dimensionaría el valor de las resistencias. Bien, cuando la V de entrada es menor que el voltaje en el punto A, resulta que al ser mayor el voltaje en A en la entrada que invierte, en el operacional 2 tendré saturado hacia menos VCC. Si el voltaje de entrada es menor que el voltaje en A, lógicamente es menor que el voltaje que tengo en B. Entonces, el voltaje que tengo en B, que está aplicado a la entrada que no invierte, me hace que el operacional 1 esté saturado hacia más VCC. Como antes, voy subiendo el voltaje de entrada. Coloco ese voltaje en un punto entre medias del voltaje que tengo en B y el voltaje que tengo en A. Es decir, ha superado ya el valor del punto A, del voltaje en el punto A, pero no ha llegado todavía al voltaje en el punto B. Entonces, al superar el voltaje en el punto A, en la entrada que no invierte, el operacional 2 saturará hacia voltaje positivo, hacia más VCC, la alimentación más VCC. El operacional 1 no le afecta para nada porque todavía no ha llegado al voltaje que tiene en el punto B. Por lo tanto, continúa como estaba antes, que es saturado a más VCC. Alimentación positiva. Bien, sigo subiendo el voltaje y ahora lo hago superior al voltaje que tengo en el punto B. Lógicamente, en este caso, al operacional inferior, al operacional 2 no le afecta para nada. Estoy en el mismo caso que antes. Pero al operacional 1
al superar el voltaje en el punto B, en la entrada que invierte, lo que va a hacer es que el voltaje que tenía aquí va a bascular hacia menos VCC, que es la alimentación negativa que tengo. Vamos a ver otro caso por último. Esto es el clásico búmeter, un medidor de nivel. Típico caso de los diodos que se iluminan una hilera de diodos, más o menos diodos, cantidad de diodos según el nivel de volumen. Bueno, pues para la V de entrada, bueno, ya sabemos la configuración, la de siempre, un divisor de tensión, 3 diodos y diferentes voltajes en diferentes puntos de este divisor de tensión. Lo mismo que antes, voltaje positivo, voltaje de C positivo, voltaje B positivo, voltaje de A positivo, voltaje de A inferior al voltaje de B, voltaje de inferior al voltaje de C y voltaje de C, pues lógicamente inferior a V. Bueno, para una V de entrada menor que la que tengo en el punto A, resulta que como el voltaje en el punto A aplicado a la entrada inversora es mayor, hace que el operacional esté saturado hacia negativo. Al estar saturado hacia negativo, polariza inversamente el diodo, este no luciría. Si la V de entrada es inferior al punto A, también lo es al punto B y al punto C, lógicamente. Por lo tanto, por el mismo razonamiento, tenemos voltajes más positivos en las entradas que invierten. Los tres operacionales, por lo tanto, están saturados a menos VCC. 3 diodos polarizados inversamente, los 3 diodos apagados. Si voy subiendo la V de entrada y la hago superior al voltaje que tengo en A, pero inferior todavía al que tengo en B, es decir, el voltaje A lo va a superar en la entrada que no invierte. Por lo tanto, este operacional lo que va a hacer es saturar hacia más VCC. Que el diodo queda polarizado directamente y por lo tanto va a lucir. Estas tres resistencias que tengo aquí serían las resistencias limitadoras de la corriente de los diodos LED. Entonces, para cuando el voltaje de entrada supera el que tengo en el punto A, pues ya tengo un diodo encendido. Con respecto al caso anterior, todavía no ha llegado al voltaje en B ni ha llegado al voltaje en C, los otros dos diodos quedan apagados. Si el voltaje de entrada ahora supera entre B y C, el voltaje que tengo entre B y C, pues resulta que A ya no le afecta para nada. Pero si ahora supera el voltaje en B, en este operacional, al superar el voltaje que tengo en la entrada inversora, lo que va a hacer es saturar hacia positivo. El diodo polariza directamente y luce. Dos diodos luciendo me está diciendo que el voltaje que tengo en la entrada ya ha superado el voltaje que tengo en el punto B. Si supero el voltaje en el punto C, lógicamente esto no le va a afectar para nada, porque el voltaje en el punto C, si es mayor el voltaje de entrada, mayor que el voltaje que tengo en el C, lógicamente es mayor que el que tengo en el B y lógicamente es mayor que el que tengo en el A. Cuando la V de entrada supera el voltaje en el punto C, ocurre lo mismo que en el caso anterior. En la entrada que no invierte, tengo más voltaje que en el punto C, por lo tanto, este operacional saturará también hacia positivo. En este caso, para un voltaje superior al punto C, tendremos los tres diodos polarizados directamente y luciendo. Entonces, si el voltaje de entrada varía, pues lo que puedo ver en los diodos es su representación luminosa de esa variación de voltaje. Bien, vamos a ver otro tipo de comparadores. El multivibrador estable. El multivibrador estable, vimos ya su análisis realizado con transistores. Vamos a ver ahora cómo se realiza un multivibrador estable a base de operacionales. Bueno, si nos fijamos, si eliminamos este circuito que tenemos aquí, de esta R y esta C, se trataría de un comparador Smith. Es decir, en unos casos
lo que tengo, el voltaje de la entrada inversora, lo compararé con un voltaje positivo en el punto A, y en otros casos el voltaje que tengo en la entrada inversora lo compararé con un voltaje negativo en el punto A, dependiendo cómo sea la salida. Este circuito, aunque parezca que es una realimentación negativa y que puede controlar la ganancia, no es así. Este circuito en este caso lo que nos está haciendo es cargando o descargando el condensador. Es decir, tengo un circuito a base de RC con su constante de tiempo, que en este caso sería RF por C. El tau del circuito sería RF por C. Según los valores de la capacidad del condensador y de la resistencia, tardará más tiempo o menos tiempo en cargarse o descargarse el circuito. Entonces, suponemos que partimos de que el condensador está descargado, conectamos el circuito, aquí tenemos 0 y aquí en esta entrada que no invierte tendremos un voltaje positivo o negativo, depende de lo que haya basculado en el arranque. Vamos a suponer que tenemos un voltaje positivo en el arranque. Bueno, aquí tendremos ese voltaje positivo. En la entrada que no invierte mantiene ese voltaje positivo. Pero a la vez que mantiene ese voltaje positivo, vemos que aquí tenemos un circuito que hace que se cargue el condensador a través de la RF. Claro, a medida que se carga el condensador, llegará un punto en que el voltaje que adquiere el condensador se hace superior al voltaje que tengo en la entrada no inversora. En ese instante, ¿qué va a suceder? Voltaje más positivo en el condensador que el que tengo en la entrada no inversora, lo aplico a la entrada que invierte y me va a hacer que la salida del circuito me bascule hacia negativo. Por lo tanto, aquí tendré un voltaje negativo ahora. El condensador en ese caso lo que va a hacer es descargarse a través de la RF y cargarse en sentido contrario ahora. Una vez que llega a 0 sigue descargándose, o si queremos, una vez que se ha descargado del todo, ahora se cargará en sentido contrario al que tenía antes, dado que aquí lo que tengo es menos VCC ahora. Bien, ¿hasta cuándo va a estar cargándose en sentido contrario? Si aquí tengo una tensión negativa y esto se va cargando con tensión negativa ahora, llegará a un punto en que esta tensión negativa tiende a ser más negativa que la que tengo en la entrada no inversora, o dicho de otra manera, va a llegar un momento en que el voltaje que tengo en la entrada no inversora, aunque negativa, va a ser más positiva que la que tengo en la entrada inversora. Por lo tanto, ¿qué va a suceder con el circuito? Pues que va a volver a bascular ahora, a saturar ahora hacia el otro sentido. Si antes tenía menos VCC, pues ahora tendré más VCC. Bueno, y así de forma que no necesita ningún mantenimiento, sino que de forma natural el circuito lo que va haciendo, cargándose y descargándose, y por lo tanto lo que voy obteniendo en la salida es una onda cuadrada. El multivibrador estable. El análisis para determinar la frecuencia del circuito, igual que el análisis en los otros circuitos, lo podemos ver en matemático, lo podemos ver en el libro de electrónica básica para TMAs. Aquí, como lo que he explicado antes en la gráfica, pues lo tenemos aquí, ¿no? El condensador se descarga, se va cargando hasta que el voltaje tiende a ser más positivo que el que tengo en el punto A, momento en el cual bascula. Ahora tengo un voltaje negativo en el punto A. El condensador se descarga y tiende a cargarse en sentido contrario. ¿Hasta qué punto? Hasta que el voltaje en el condensador tiende a ser más negativo que el voltaje que tengo en el punto A. O lo que es lo mismo, el voltaje en el punto A se hace más positivo que el que tengo en el punto, en el condensador. Sería este momento en el cual otra vez vuelve a bascular, así sucesivamente. Bueno, pues la fórmula que, como digo, la tenemos en análisis, lo tenemos en el libro de electrónica básica para TMAs, es este que tenéis aquí. Bueno, con este circuito, la carga y la descarga del condensador se va a realizar por la misma resistencia, lo cual quiere decir que tanto T1 como T2
el tiempo en que está la salida en alto como el tiempo que está la salida en bajo son exactamente iguales. Si queremos que sea diferente, lo que tenemos que hacer es poner caminos diferentes para la carga y descarga del condensador. ¿Cómo se puede dirigir a la corriente para que vaya por un camino o por otro? Pues con los diodos. Cuando aquí tenga un voltaje positivo, lógicamente la corriente tendrá que ir por la línea, por esta rama identificada como 2, porque es cuando el diodo que da 2 deja pasar la corriente. Y cuando aquí lo que tenga es un voltaje negativo, lógicamente la única manera por donde puede circular va a ser por lo que esté identificado ahí arriba como rama 1. Entonces, jugando con los valores de las resistencias, estamos jugando con los valores de la constante de tiempo. Entonces, cuanto menos valor óhmico tenga una resistencia, más rápido tenderá a cargarse o descargarse el condensador. Por lo tanto, ese tiempo en el que va a estar integrado en un estado determinado va a ser menor que lo que tenemos aquí representado. En este caso, el T1 es menor cuando está saturado hacia negativo. Bueno, pues con esto terminamos la parte de circuitos integrados.